Tal vez todavía puedas escucharlo. El ligero sonido de sus patas caminando por la casa. No rápido, no hacer un desastre. Pero ese caminar tranquilo, familiar. Casi como si supiera exactamente dónde estabas. Ahora déjame hacerte una pregunta y responder honestamente. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que este sonido todavía sucede? Incluso después de que él se haya ido. Porque hay gente que intenta ignorar esto. Hay gente que dice que es solo recuerdo. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si esa costumbre que tenía de seguirte por toda la casa, de aparecer cuando menos lo esperabas, de permanecer cerca incluso en silencio, nunca ha desaparecido realmente? Hoy no les daré respuestas vacías. Voy a mostrarte algo que puede cambiar por completo tu forma de entender esta ausencia, porque lo que escucharás aquí puede aliviar esa extraña opresión en tu pecho, explicar por qué siguen sucediendo ciertas sensaciones, y lo más importante, hacerte darte cuenta de que tal vez nunca has estado completamente solo. Pero antes de continuar, piensa conmigo por un segundo. ¿Cuántas veces te has seguido por toda la casa, sin hacer ruido, solo para estar cerca? ¿Cuántas veces has girado la cara, y él ya estaba ahí, mirándote en silencio, como si entendiera todo? Ahora presta atención a esto. ¿Y si eso no fuera solo comportamiento? ¿Y si fuera una forma de presencia? Una forma de vínculo. Porque hay algo que nadie te explicó sobre esto. Y tal vez por eso todavía sientes, incluso sin entender. Quédate conmigo hasta el final. Porque en unos minutos, podrás empezar a ver estos pequeños hábitos, de una forma que nunca antes habías imaginado. Y tal vez, solo tal vez, lo que creías haber perdido, aún estarás más cerca de lo que crees. Ahora dime, ¿recuerdas cómo sabía exactamente cuándo llegarías? No importaba si era temprano, tarde, o un día completamente diferente a la rutina. De alguna manera, lo sabía. Y se quedó allí, esperando. Cerca de la puerta, o tal vez en ese lugar específico de la casa donde siempre se quedaba cuando tú te ibas. Como si su tiempo girara en torno a ti. ¿Y lo más extraño? Es solo que, incluso después de que se fue, hay momentos en los que parece que esto todavía sucede. Llegas a casa, abre la puerta, y por un segundo, solo un segundo, su cuerpo reacciona como si todavía estuviera allí. Como si algo dentro de ti dijera, él ya debería estar aquí. Y en ese momento, ese vacío llega. Silencioso, pesado, difícil de explicar. Si alguna vez has sentido esto, entonces sabes exactamente de lo que estoy hablando. Entras, miras a tu alrededor, y por reflejo automático, casi pronuncias su nombre. Pero se detiene en el medio, porque lo recuerdas. Y ahí es cuando la casa parece diferente. No es solo más silencioso, es como si faltara una presencia específica, una energía que antes lo llenaba todo, incluso los espacios más simples. El pasillo, la habitación, ese pequeño rincón donde yacía. Quizás ese lugar todavía esté allí, del mismo modo, pero al mismo tiempo, completamente diferente. Y déjame decirte algo importante. Este sentimiento no es debilidad, no es una exageración, y mucho menos en tu cabeza. Esto es pena. Pero no solo eso. Esto es vinculación. Porque cuando un perro te sigue por toda la casa, cuando te espera en la puerta, cuando él elige estar cerca de ti, incluso sin motivo aparente, no está simplemente repitiendo un hábito. Él está construyendo un patrón emocional contigo. Un patrón que se repite todos los días, en pequeños momentos que parecen simples, pero eso en conjunto crea algo mucho más profundo de lo que creemos. Y es por eso que, cuando él se ha ido, no es solo el cuerpo lo que falta, es todo el patrón el que sigue intentando suceder. Incluso sin eso. Y tal vez por eso todavía lo sientes. Quizás por eso, a veces, parece que sigue ahí, acompañándote, incluso si no puedes verlo. Ahora déjame decirte algo que alguien compartió una vez. Una persona dijo que durante semanas después de que su perro se fuera, ella siguió abriendo la puerta con cuidado, despacio,
como si todavía estuviera allí, esperando, moviendo la cola. Ella sabía que él ya no estaba allí, pero su cuerpo no lo aceptaría del todo. ¿Y sabes lo que dijo después? Que lo más difícil no fue la ausencia, era este sentimiento de presencia interrumpida, como si algo hubiera empezado y nunca terminó realmente. Ahora te pregunto, ¿será que lo que sientes es solo anhelo? ¿O es algo que aún no ha encontrado la manera de continuar? Y si has pasado por esto, o sigue pasando, cuéntamelo aquí en los comentarios. ¿Tú también has sentido que todavía te estaba esperando en algún lugar de la casa? Porque hay algo en estos hábitos que casi nadie se da cuenta. Y eso es exactamente lo que vamos a empezar a entender ahora. Hay un detalle del que casi nadie habla. Y quizás sea precisamente por eso que tanta gente se siente confundida después de perder un perro. Porque no es solo el anhelo, no es solo la falta, es el hecho de que, los hábitos simplemente no desaparecen. Siguen sucediendo, de manera sutil, silenciosa, casi imperceptible, pero continúan. Por ejemplo, hay gente que jura sentir todavía ese movimiento en la casa. No es algo visible, pero algo familiar, como si alguien acabara de pasar, como si el aire hubiera sido ligeramente desplazado. Otras personas dicen que todavía tienen ganas de esquivar en el pasillo, como si todavía estuviera acostado en el mismo lugar de siempre, sin pensar, automático. El cuerpo reacciona antes de que la mente recuerde. Y quizás, lo más llamativo, ser ese sentimiento que, en algunos momentos puntuales, no estás solo, especialmente en los momentos más tranquilos, por la noche, o cuando la casa está en completo silencio. Ahora presta atención a esto. Esto le sucede a mucha más gente de la que piensas. Y no es una coincidencia. Te contaré una historia. Una persona comentó que todos los días después de que su perro se iba, ella seguía escuchando un ligero ruido cerca de la cocina, siempre al mismo tiempo. Al principio ella lo ignoró. Pensó que todo estaba en su cabeza. Pero con el tiempo, empezó a molestarme. No por miedo, sino porque es demasiado familiar. Hasta que un día, ella se detuvo. Él permaneció en silencio, y, por primera vez, en lugar de intentar explicar, ella simplemente lo sintió. ¿Y sabes lo que notó? Ese sonido no le trajo angustia, no trajo ninguna molestia, le trajo exactamente el mismo sentimiento que ella tenía cuando él estaba vivo, presencia. Y fue en ese momento que algo cambió dentro de ella, porque dejó de intentar borrarlo, y empezó a preguntarse, ¿y si esto no es ausencia intentando irme? ¿Qué pasa si es Bond el que intenta continuar? Ahora piensa conmigo muy sinceramente. ¿Cuántos de estos pequeños reflejos tienes todavía? Esquiva en el pasillo. Mira un rincón específico. Siento que hay alguien ahí, incluso sin ver nada. Esto no sucede por casualidad. Y aquí viene algo que casi nadie te explica. Algunos hábitos no pertenecen al cuerpo, pertenecen al vínculo. Cuando te siguió por la casa, cuando siempre aparecía en los mismos lugares, cuando creó una rutina silenciosa a su alrededor. Esto no fue solo comportamiento, fue una repetición emocional. Era una conexión que se reforzaba cada día. Y conexiones así no simplemente se detienen, continúan buscando forma, incluso después de la ausencia física. Y es exactamente por eso que parece que algo todavía está sucediendo. Porque en cierto modo, lo es. Ahora cuéntame algo en los comentarios. ¿Cuál es su hábito que todavía sientes hasta el día de hoy? Podría ser algo pequeño, pero de alguna manera, nunca desapareció por completo. Porque en el siguiente momento, vamos a entrar en una parte más difícil, el que mucha gente evita, pero quizás lo más importante de todo. Pero aquí es donde todo empieza a ponerse más difícil, porque junto con este sentimiento de presencia, la duda también llega, esa duda silenciosa, que a nadie le gusta admitir. ¿Soy yo quien está imaginando esto? Podría ser que no podía aceptar que se había ido. Me estoy aferrando demasiado al pasado. Y a veces, esta duda duele más que el propio anhelo, porque no es solo dolor, es confusión. Sientes, pero al mismo tiempo,
Intenta negarlo. Notas pequeñas señales, pero luego intenta explicar, como si sentir estuviera mal, como si mantener este vínculo fuera un problema. Y es en este punto cuando muchas personas empiezan a alejarse de su propia experiencia. Postergación. Callándose. Pero la verdad es, dentro, continúa. Quizás ya hayas pasado por esto. De estar en casa, en silencio. Mira ese lugar donde durmió y sientes que algo se aprieta en tu pecho. No solo porque ya no está allí, sino porque ese espacio todavía se siente ocupado de alguna manera, como si allí hubiera una marca invisible, un recuerdo tan fuerte que parece haber dejado un rastro. Y luego llega otro momento, uno que casi nadie olvida. El último día. Quizás todavía recuerdes los detalles, la forma en que te miró, del silencio diferente de ese día, de la extraña sensación de que algo estaba cambiando. Y eso se queda, pegajoso, volviendo en momentos aleatorios, como un recuerdo que no ha terminado de suceder. Y luego, junto con todo esto, viene la culpa. Podría haber hecho más. Sufrió. Me di cuenta de todo a tiempo. Estas preguntas no surgen solo una vez. Ellos regresan. En silencio. A veces por la noche. A veces cuando la casa está demasiado silenciosa. A veces cuando menos lo esperas. ¿Y sabes qué es lo más difícil de todo esto? No es solo extrañarlo. Es sentir como si algo dentro de ti se hubiera quedado atascado ese día. Como si una parte de ti no hubiera podido seguir adelante. Y tal vez, incluso lo intentaste. Sigue la rutina. Ocultar. Llena el tiempo. Pero hay momentos en los que todo vuelve. Duro. Sin previo aviso. Y déjame preguntarte algo importante. Cuando aparecen estas sensaciones, intentas alejarte, o te detienes, y sientes. Porque esta respuesta lo cambia todo. Cambia la forma en que experimenta el duelo. Cambia la forma en que entiendes esta presencia. Y cambia principalmente qué sucede con ese vínculo dentro de ti. Porque en nuestro interior se desarrolla un conflicto silencioso. Una parte de ti quiere seguirte, pero otra parte todavía está ahí atrás. Ese último día, en esa última mirada, en ese último momento cuando todavía estaba allí, y mientras no se entienda este conflicto, el dolor no desaparece, simplemente cambia de forma, se vuelve más silencioso, más escondido, pero sigue activo, y tal vez por eso, incluso después de tanto tiempo, ciertos sentimientos todavía regresan con tanta intensidad, no porque no lo hayas superado, pero porque algo importante aún no ha sido reorganizado, y en el momento siguiente, comprenderás algo que puede cambiar completamente esta percepción. Algo que conecta todo esto, de una manera que casi nadie explica. Y tal vez, ser exactamente lo que necesitabas escuchar ahora mismo. Ahora, presta mucha atención a esto, porque este es el punto donde todo empieza a tener sentido. No sientes esto por nada, y no estás atascado. Lo que estás experimentando es algo mucho más profundo que eso. Hay una cosa que la psicología del apego comprende desde hace mucho tiempo. Cuando un vínculo es lo suficientemente fuerte, no termina. Él se transforma. Pero hay un detalle que casi nadie te explica. La transformación no ocurre automáticamente. El enlace no se apaga. Permanece activo, buscando una nueva forma de existir dentro de ti. Y aquí es exactamente donde todo se conecta con lo que has estado sintiendo. Esa sensación de presencia, ese impulso automático, esos hábitos que parecen continuar. Este no es el regreso del pasado. Este es el vínculo aún activo, tratando de continuar la forma en que aprendió. Ahora piénselo de manera muy simple. Durante años, tal vez, te siguió por toda la casa. Te esperó en la puerta. Siempre yacía en los mismos lugares. Creó un mapa emocional a su alrededor, y tu cerebro, tu cuerpo, tu corazón, aprendieron esto como una verdad, como una presencia constante. Y cuando esa presencia física desaparece, el vínculo no comprende esto de inmediato. Porque no es solo físico, él es emocional, es neurológico.
Él es de conexión. Entonces, ¿qué pasa? Este patrón sigue intentando suceder, incluso sin el cuerpo. Y es por eso que todavía lo sientes. Por eso a veces parece que todavía está ahí. Porque, en cierto modo, dentro de tu sistema emocional, todavía lo es. Pero ahora viene la parte más importante. Y quizás, el más transformador de todos. El problema no es sentir. El problema es no entender qué significa este sentimiento. Porque cuando intentas ignorar, cuando intentas obligarte a superarlo, cuando intentas cortar ese vínculo por la fuerza, creas conflicto. Y este conflicto mantiene activo el dolor. Pero cuando entiendes, todo cambia. Porque te das cuenta de que no estás atascado, estás conectado. Y conexión no es algo que deba borrarse, es algo que hay que reorganizar. El vínculo con él no ha terminado. Solo está esperando que aprendas a sentirlo de manera diferente. Inhala eso por un segundo. Porque eso lo cambia todo. Cambia tu forma de ver el anhelo. Cambia la forma en que interpretas estos hábitos. Cambia la forma en que te relacionas con esta presencia invisible. Y tal vez por eso algunas personas, cuando dejen de resistir, cuando dejen de negar, empiezan a sentir algo diferente. No solo dolor, pero también una especie de paz silenciosa. Como si algo se hubiera ajustado. Como si ese vínculo hubiera encontrado una nueva forma de existir. Ahora cuéntamelo en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido un momento en el que llegó el anhelo, pero junto con él llegó una sensación de calma? Como si, por un momento, todavía estuviera cerca de ti. Porque este no es el final de algo. Es el comienzo de una nueva forma de sentir. Y en el momento siguiente, entenderás cómo transformar esto para siempre. Sin culpa. Sin problemas. Sin necesidad de alejarte de lo que más amabas. Ahora que entiendes esto, algo empieza a cambiar. No fuera, pero por dentro. Porque esos mismos momentos que antes confundían, comienzas a adquirir un nuevo significado. Ese impulso de mirar hacia el pasillo ya no parece un error de la mente. Podría ser simplemente un reflejo de algo que todavía existe dentro de ti. Ese silencio en la casa, que antes pesaba, poco a poco empieza a tener una textura diferente. No vacío, pero el espacio. Un espacio donde algo ya está construido. Y todavía se puede sentir. Y quizás lo más importante. Eso es lo que pasa cuando dejas de resistirte. Cuando ya no intentas alejar estos sentimientos. Cuando no te juzgas por sentir. Porque ahora mismo, el vínculo deja de doler, de la misma manera. Y comienza a reorganizarse. Naturalmente. Sin fuerzas. Sin roturas. Solo cambia. Imagínense eso por un segundo. Llegas a casa, abrir la puerta, y sentir ese viejo impulso, como si él estuviera allí. Pero esta vez, en lugar de trabar, en lugar de sentir el vacío inmediato, respiras y te permites sentir, sin corregir. Nada de huir, solo reconociendo. Eso es lo que siento. No es ausencia. Es lo que queda de lo vivido. Y eso cambia la experiencia. Porque el dolor no proviene de la presencia, proviene de la resistencia. Cuando dejas de luchar contra el vínculo, él comienza a transformarse. Y esta transformación no borra el amor, madura el amor. Ella le da un nuevo lugar para existir, sin culpa, ningún sentimiento de traición, sin esa idea de que avanzar es olvidar. Porque no significa, nunca significó. Ahora déjame preguntarte algo importante. Si sientes que ese vínculo sigue vivo de alguna manera, escribe aquí en los comentarios. Él todavía está conmigo. No como una declaración literal, sino como un reconocimiento emocional. No se trata de negar la realidad, se trata de reconocer lo que se construyó, porque los vínculos reales no desaparecen, se transforman. Y hay algo de lo que muchas personas empiezan a darse cuenta cuando llegan a este punto. Pequeños momentos de conexión. Pequeñas señales internas. Una sensación de calma que aparece sin motivo claro. Un pensamiento que aparece exactamente cuando lo necesitas. Como si ese vínculo, de alguna manera, todavía encontré formas de existir. Y no,
Esto no tiene por qué ser algo místico. Puede ser algo profundamente humano. Pero también podría ser un poco más que eso. Y tal vez no es necesario que lo decidas ahora. Quizás sea suficiente con permitirse sentir, sin miedo, sin intentar encajar todo en una sola explicación. Porque cuando haces eso, no lo volverás a perder. Cambias la forma en que está presente, y eso es completamente diferente. Ahora, solo hay una cosa más que debes entender, y eso es lo que resumirá todo lo que has sentido hasta ahora. Ahora, vuelve conmigo al principio. Ese sonido, sus patas por la casa, luz, familiar, casi silencioso. Durante mucho tiempo, quizás esto fue solo un recuerdo para ti, algo que vino y se fue, dejando esa estrechez difícil de explicar. Pero ahora, después de todo lo que entendiste, déjame preguntarte una vez más. ¿Y si eso nunca fuera solo un recuerdo? ¿Y si ese fue siempre el vínculo? Tratando de que lo sientan como todavía puede hacerlo. Atención reset. Porque tal vez el punto no sea demostrar si está allí o no. Quizás el punto sea entender por qué todavía sientes y qué hacer con eso. Porque mientras este vínculo siga sin dirección, se manifiesta como dolor, como un gran anhelo, como la culpa, como esta sensación de que algo dentro de ti ha quedado atrapado. Pero cuando entiendes, cuando reorganizas, cuando le das a este amor un nuevo lugar para existir, todo cambia. La casa permanece en silencio, pero ya no es el mismo silencio. El pasillo permanece vacío, pero ya no parece tan vacío. Y ese sonido que creías haber perdido, quizás nunca se trató de escuchar con los oídos, pero sí sobre reconocer lo que sientes. Porque vínculos como este no son interrumpidos, se cruzan, continúan, encuentran otras formas, y tal vez, por eso todavía lo notas, todavía se siente, todavía lo recuerda, de una manera tan vívida. Y si esto no es algo que deba eliminarse, pero algo que entender. Si este video tocó algo que experimentas, tal vez sea porque todavía estás intentando organizar esto tú mismo. Y la verdad es, el tiempo no hace eso por ti. Simplemente te enseña cómo ocultarlo mejor. Pero por dentro, continúa. Y hay una manera de superar esto, sin borrar el amor, sin alejarte de lo que sentiste, sin cargar ese peso todos los días. Hay un camino donde la culpa comienza a disolverse. El vacío encuentra un nuevo significado. Este sentimiento de presencia deja de confundir y empieza a dar la bienvenida, y el amor deja de doler como duele hoy. Esto es exactamente para lo que se creó este proceso. Un camino estructurado, basado en cómo funciona realmente el vínculo dentro de ti, para no olvidar, pero para transformar. Si en algún momento sentiste que estabas estancado ese día, si la casa todavía se ve diferente, si una parte de ti todavía está ahí atrás, quizás sea hora de reorganizar esto. Sin prisas, pero con dirección. El acceso está en el primer comentario fijado. Y si tiene sentido para ti, empezar. Para no dejarlo ir, pero para finalmente entender. Porque en realidad nunca se fue. Y tal vez, la próxima vez que aparezca ese sonido, no sientes dolor, pero el reconocimiento, como alguien que se da cuenta que algunos bonos no terminan, solo esperan sentirse de una manera nueva.